Pues bien, en el video de la semana pasada hicimos una reseña del libro Las tácticas de poder de Jesucristo, escrito por Jay Haley y publicado en el año de 1986 en su edición en inglés y en el año de 1991 por primera vez en su edición en español. En ese video había prometido que pues íbamos a hacer un video hablando acerca de uno de los capítulos en particular de este libro. Tal vez hagamos de otros de los capítulos, pero de uno en particular que es el arte de fracasar como terapeuta. Es un artículo muy hilarante, muy sarcástico y pues bueno, representa como algunos otros capítulos de este libro una eh, crítica muy dura, muy acérrima al psicoanálisis. Así que, pues bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar con este resumen de este capítulo. Pues bien, tenemos entonces el libro de la táctica de poder de Jesucristo, las tácticas de poder de Jesucristo, y tenemos en el capítulo número 4. Híjole, aquí puse 5, pero realmente es el número 4. El capítulo de El arte de fracasar como terapeuta. Jay Haley inicia este capítulo diciendo que en los últimos estudios que se habían hecho acerca de la efectividad de los diferentes modelos de psicoterapia, se llegó al hallazgo de que la mayoría, entre el 50 y el 60% de los pacientes, empezaban a mejorar espontáneamente, sin necesidad de que pues entraran a tratamiento. De hecho, con el simple hecho en muchas ocasiones de estar en una lista de espera, pues podía ocurrir que en el transcurso de esa lista de espera ya ni siquiera llegaran a la terapia porque evidentemente solían mejorar dentro del proceso, dentro de la espera, de manera, pues bueno, prácticamente eh, espontánea. Y pues Jay Haley, con su estilo, ¿no? Con su estilo sarcástico, sobre todo en este capítulo en particular, pues dijo, ¿no? Que pues prácticamente un terapeuta lo único que tenía que hacer es llegar al consultorio, sentarse enfrente del paciente, rascarse el ombligo en silencio y que ya con eso, pues era muy probable que tuviera el 50 al 60% de probabilidad de que el paciente mejorara. Entonces, si esto era así, ¿cómo tendríamos que hacer para disminuir conscientemente, voluntariamente, ese porcentaje de éxito de la terapia? ¿Cómo podemos hacer para que menos pacientes se curen, para que menos pacientes se vean beneficiados del tratamiento psiquiátrico, del tratamiento psicoterapéutico? Y bueno, Jay Haley propuso una serie de 12 pasos para fracasar como terapeuta. Como digo, es algo, hay muchos que se oyen muy mal, ¿no? Pero pues es sarcasmo. Y bueno, a este dodecálogo le llamó Jay Haley el dodecálogo de la práctica clínica cotidiana porque, pues evidentemente, es la misma cosa que normalmente se hacía en psicoterapia dentro de los modelos de terapia tradicionales. Aquí vamos a ver cada uno de los 12 pasos y vamos a empezar con el primero. Quiero, pues antes aclarar aquí que aquí en la partecita de aquí abajo le puse esta cinta que dice el arte de fracasar como terapeuta según Jay Haley y en la parte de abajo hay un disclaimer que dice, el tono de este video es sarcástico y su contenido debe ser interpretado en consecuencia porque nunca falta que cortan un pedazo de video y, ay, miren lo que está diciendo este terapeuta, ¿no? Entonces, para que no se saque de contexto lo que voy a decir. Ahora sí, dicho esto, pues vamos a empezar con el primer paso. Según Jay Haley, el primer paso tiene que ver con las ideas que debe el terapeuta adoptar acerca del tratamiento, acerca de los problemas humanos y acerca de su solución. Estas ideas pues son principalmente tres, son tres pasos, tres ideas que
debe tomar el terapeuta. La idea A o la primera idea es, en primer lugar, restarle importancia al problema del paciente. Cuando el paciente llegue y te dice, tengo este problema, tú le vas a decir que eso no tiene importancia, que lo que realmente es el problema es un problema subyacente, que vamos a buscarlo en las profundidades de su mente inconsciente y no vamos a tratar ese tema. De ahí viene pues el siguiente paso, que es el paso B, que es precisamente rehusarse a tratar directamente el problema que presenta la persona en la consulta. Es hablar de todo menos del síntoma, hablar de la infancia, hablar de las cuestiones edípicas tempranas, etcétera, 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 todo menos tratar directamente con el problema del paciente, con el famoso síntoma, con el llamado síntoma. Y la tercera idea es insistir en el mito de que si un problema se alivia, entonces aparecerá algo peor. La famosa recaída o más bien la sustitución del síntoma, porque si el síntoma es producto de una patología subyacente, cuando este síntoma se quite, como la patología sigue activa, entonces debe haber otro síntoma que salga a sustituir al síntoma que acaba de desaparecer. Entonces, de esta manera, no solamente no incluso hasta se genera un miedo a tratar con el síntoma de manera directa, sobre todo si se tiene pues por ahí la idea de que la situación puede empeorar. Entonces, estas tres ideas, estas tres prácticas simultáneas para enfocar la terapia, pues bueno, representan, constituyen el primer paso de este decálogo para fracasar como terapeuta. El segundo punto del que habla Jay Haley es confundir el diagnóstico con la terapia. Aquí debo decir que no le entendí muy bien, que digamos este punto está muy cortito y dice prácticamente lo que dice aquí en esta diapositiva. Yo quiero pensar que hay un error de traducción y más bien se trata de confundir el diagnóstico con el paciente. Si alguien tiene un dato acerca de esto, por favor, hágamelo saber aquí en los comentarios. La cuestión es que, por ejemplo, uno puede decir que el paciente es pasivo-agresivo o que tiene profundas necesidades de dependencia y al final de cuentas no se puede hacer terapia con definiciones así. Es importante tener definiciones de problemas y de cómo funcionan estos problemas porque de esa manera y en ese lenguaje tú como terapeuta vas a elaborar una intervención. Pero según Haley no te puedes arriesgar a eso. Es mejor hablar de diagnósticos, etiquetar al paciente, reificar el supuesto trastorno, la supuesta enfermedad mental, porque si hay una enfermedad mental, entonces te aseguras el fracaso como terapeuta. El tercer paso de este dodecálogo es apoyarse en un solo método de tratamiento sin tener en cuenta la diversidad de problemas que aparecen en el consultorio. Así, pues tú lo que vas a hacer es una serie de pasos, paso A, paso B, paso C, paso D, y única y exclusivamente ceñirte a esa serie de pasos. Si el paciente no se adecúa a este método, entonces tienes que considerarlo intratable, tienes que dejarlo a su suerte. Pero no solamente eso, sino que además, si hubiera algún hereje, algún profano, algún terapeuta hereje, profano, que quisiera experimentar con variaciones dentro de ese único método canónico sagrado con el que contamos los terapeutas de un enfoque en particular, entonces hay que juzgarlo con severidad, hay que tratarlo como un traicionero a este enfoque, el enfoque que practicamos. Hay que tratarlo como poco ortodoxo y por lo tanto hay que excluirlo de nuestros círculos académicos, de nuestros círculos de estudio para que cargue con la vergüenza producto de la osadía de haber introducido nuevas variaciones al sacrosanto método que tenemos para tratar a las personas. El paso número 4 es evidentemente no poseer una teoría sobre el cambio terapéutico, a menos que esta teoría sea ambigua e indemostrable. En este sentido, es necesario sugerir
que el cambio ocurre espontáneamente siempre que los terapeutas se comporten de acuerdo con las normas apropiadas. Para fracasar como terapeuta tienes que saber que no hay nada que tú puedas hacer para que el paciente cambie. El cambio viene solo y viene como producto de una comprensión de algo más profundo que no tiene que ver necesariamente o que casi nunca tiene que ver con el problema que la persona trae a la terapia. Tú siempre tienes que esperar a que ese cambio surja de manera espontánea, pero tú no se lo puedes proponer, tú no puedes dejar directivas, tú no puedes darte el riesgo ni arriesgar a tu paciente a intervenir directamente sobre este y sobre el problema para que cambie, porque corre el riesgo de mejorar y no queremos eso, queremos a toda costa que la situación no mejore. Muy bien. El punto número 5 de este dodecálogo es insistir en que solo muchos años de terapia cambiarán realmente a un paciente. Solo muchos años de terapia cambiarán realmente, también entre comillas, a un paciente. Si el paciente empieza a mejorar, se le tiene que considerar como una resistencia y en específico como esta resistencia que tiene el nombre específico de fuga hacia la salud. ¿Sí? Entonces, si el paciente de repente mejora, tú lo interpretas como fuga hacia la salud, como una resistencia y lo regresas al tratamiento para que éste pueda, por lo tanto, recuperar su enfermedad y mantenerla en el tratamiento prolongado. Esta es otra de las cosas que pocas veces fallan, que cuando alguien está mejorando, entonces luego tú mal o más bien interpretes esa mejoría como no, ¿sabe qué? Usted está yendo muy rápido, yo creo que usted está huyendo de esta situación que tiene ahí con su madre, hay un mecanismo de defensa que le está impidiendo hacer frente a esto, por lo tanto usted va a mejorar y no queremos que mejore, queremos que se quede en la terapia. El punto número 6 consiste en advertir a los pacientes sobre la frágil naturaleza de la gente. Esto puede hacerse señalándoles que si mejoran podrían, por ejemplo, sufrir crisis psicóticas o volverse alcohólicos. Nunca hay que dejar de insistir en que hay una patología subyacente siempre, no solamente en él, sino que en todos los seres humanos, que todos los seres humanos estamos condenados a la enfermedad mental, a tener síntomas a lo largo de toda nuestra vida y que es imposible cambiar, que no podemos cambiar. Entonces, siempre hay que hacerles notar a los pacientes que son débiles, que son frágiles y que por lo tanto no pueden y no deben cambiar. El punto número 7 es concentrarse en el pasado de la persona. Concentrarse en el pasado de la persona implica que estés todo el tiempo tratando de que la persona tenga recuperaciones de sus eventos más tempranos, de los eventos más tempranos de la infancia, sobre todo en lo que respecta a su relación con su madre y a su relación con su padre, con sus otros significativos. Si tú te centras lo suficiente en el pasado y en el interior de la persona, pues eso va a hacer que perdamos de vista lo que está pasando aquí y ahora, en su mundo real, en su vida real. Y así de esta manera podemos perder cualquier oportunidad de tener una mejoría. Entonces, si tú quieres fracasar como terapeuta, céntrate siempre, una y otra vez en el pasado y no quites el dedo del renglón. El punto número 8 consiste en interpretar lo que al paciente le resulte más desagradable acerca de sí mismo para que surja en él la culpa y se quede en el tratamiento con el fin de resolver dicha culpa. Si tú ves que el paciente ya empieza a mejorar de repente, interprétale que determinado síntoma en su vida actual tiene que ver con una cuestión edípica con su madre, que estuvo enamorado de su madre, que quiso tener relaciones con ella, que
En fin, todas estas cosas y mientras más desagradables y culpígenas, mejor, porque de esta manera tú puedes fabricar más problemas que hagan que el paciente esté más tiempo dentro del tratamiento. Si tú no fabricas problemas, si tú no le haces sentir al paciente peor que cuando vino a la terapia por primera vez, eso significa que va a mejorar en cualquier momento y tú no quieres eso, tú quieres fracasar como terapeuta. Por lo tanto, tienes que generarle la mayor cantidad de problemas y la mayor cantidad de culpas. El punto número 9 consiste en, y está relacionado con el 7, en ignorar el mundo real del paciente y en acentuar en cambio la importancia vital de su infancia, de su dinámica interna y de sus fantasías. O sea, que en lugar de centrarnos en el aquí y ahora, tienes que hacer que el paciente se centre en el allá y en el entonces. En lugar de lo que le está ocurriendo afuera, en sus interacciones cotidianas, en su vida cotidiana, en la manera en la que funcionan sus problemas, en el momento presente, pues eso no lo puedes hacer porque si lo haces se corre el riesgo de una mejoría. Por lo tanto, tienes que centrarte siempre en su interior y en el pasado para que evite ver hacia afuera y evite ver todas las oportunidades de cambio que la vida le pudiera estar presentando. El punto número 10 consiste, y este suena muy gacho, no lo puedo decir así nomás, suena muy feo. Dice Jay Haley, evítense los pobres porque se empeñarán en obtener resultados y no se les puede distraer con conversaciones profundas. Y como corolario dice, evítese también a los esquizofrénicos a menos que estén drogados o bien encerrados, bien prisioneros en un hospital psiquiátrico. La cuestión es esa, ¿no? Que si una persona está muy motivada para el cambio, tiene pocos recursos, ya voy a dejar el sarcasmo aquí, tiene pocos recursos, pues va a estar interesada, va a estar motivada, va a estar buscando la manera de salir del problema con tal de gastar lo menos posible en la terapia. Por eso Jay Haley dice sarcásticamente, evita a los pobres. Necesitas gente con dinero que esté dispuesta a estar pagando y pagando y pagando y años y años y años para que efectivamente la terapia pueda durar el mayor tiempo posible y el problema se pueda también prolongar. Igual lo mismo dice con los esquizofrénicos, que los esquizofrénicos hay que evitarlos a menos que estén bien dopados, porque si tú hablas con un esquizofrénico, pues es probable que conforme vaya agarrando confianza contigo empiece a hablar de su familia, tú también, y eso hace que el esquizofrénico corra un serio riesgo de mejorar. Por lo tanto, hay que olvidarse de hablar con los esquizofrénicos, hay que tratarlos como intratables, dejarlos a su suerte y pues ya está, ¿no? Esto es lo que dice Jay Haley al respecto de este punto que suena, pues suena muy gacho, la verdad. Pero bueno, de eso se trata. El punto número 11 dice Haley que es fundamental negarse con firmeza a definir el objetivo de la terapia. Es fundamental que no sepas con el paciente hacia dónde vas. ¿Qué quiere el paciente de la terapia? ¿Qué espera del tratamiento? ¿Por qué? Porque si se cumple, entonces se va a dar cuenta de que la terapia de alguna manera ya ha terminado. Entonces tú en la medida de lo posible tienes que rehuirle, negarte con firmeza a definir cuál es el objetivo de la terapia. Habla de otras cosas, habla de la infancia del paciente, habla de los problemas, de sus debilidades, de lo que sea, menos de qué es lo que se espera con el tratamiento. Y por último, en este último punto de este dodecálogo, dice Jay Haley que resulta absolutamente imprescindible rehuir a la evaluación de los resultados de la terapia. Él decía que si una persona empieza a evaluar los resultados de la terapia, normalmente va a empezar a tratar de desarrollar métodos más efectivos de psicoterapia y no queremos que se desarrollen más métodos efectivos de psicoterapia. Queremos quedarnos con los mismos enfoques que fracasan una y otra vez, que fracasan sistemáticamente y no queremos movernos de ahí.
Y bueno, con esto Haley concluye con su dodecálogo de la cotidianidad de la práctica clínica. Y pues bueno, así está el asunto, ¿no? Podemos encontrar aquí, ya hablando en serio, pues algunos de los puntos, ¿no? Que Jay Haley critica del psicoanálisis y de otros modelos de psicoterapia, y es el hecho precisamente de que no se fija un objetivo terapéutico, no se trata directamente con el problema del paciente, no se confía en los recursos del paciente, se ve al paciente como un manojo de enfermedades que siempre va a estar así y va a estar condenado a ello. Se tiene la suposición de que para que una persona resuelva algún problema tiene que entender sus causas y muchas veces ni siquiera los va a resolver, nada más con el hecho de encontrar sus causas va a sentir satisfacción, va a sentir a lo mejor pues la satisfacción que le da saber ahora por qué tiene X o Y problema aunque no se resuelva. En fin, ¿no? Son muchas de las cosas que Jay Haley critica de estos modelos de terapia y que en contraposición son características importantes, características fundamentales de su propio enfoque, de su propio modelo de psicoterapia, que en este caso es la psicoterapia estratégica. En la psicoterapia estratégica se establece un objetivo para el tratamiento, se confía en las fortalezas de las personas, en lo que está bien con ellas, en sus recursos, se les ayuda a descubrir sus recursos. Es una terapia directiva, no tienes que ser pasivo, al contrario, tienes que irte encargando de lo que tiene que suceder en el tratamiento, vas dejando tareas, vas interviniendo, vas proponiendo nuevas maneras de ver las cosas, en fin. Prácticamente este dodecálogo de la práctica cotidiana clínica pues es lo contrapuesto a lo que actualmente se hace en los enfoques estratégicos de psicoterapia, como la terapia estratégica de Haley, el modelo de terapia breve de resolución de problemas del Brief Therapy Center e incluso la terapia breve estratégica evolucionada del doctor Giorgio Nardone. Pues bien, con esto terminamos en este video, espero que pues, te haya gustado y que si quieres fracasar como terapeuta, pues eso es algo que no se puede hacer de la casualidad. Por pura casualidad, la mitad de tus pacientes van a salir adelante. Como diría Václav con amargarse la vida, pues también ocurre aquí con esto, ¿no? Fracasar como terapeuta no es algo que lo pueda hacer cualquiera. Es un arte que se aprende. Nos vemos en el siguiente video. Bye.